Estábamos viendo La persona invisible, ¿no? Volvemos a repetir, señor director, recién lo que empezábamos, ¿no? Estas personas que son invisibles para la empresa, que dicen, no, que, por favor, y está haciendo un crucigrama, y no le da crédito a esto de que se siente como un invisible. Cuando estamos trabajando este tema, Claudio, que es lo humano más que recurso, tenemos que suponer que las personas no son invisibles, que las personas son personas y que no son un número más o un simple ente de recursos para la misma. Tal cual, ¿no? Es decir, esta mirada propone al ser humano en su integralidad. Todos cuando vamos a trabajar tenemos ideas, sueños, proyectos, además de cumplir una tarea. No todos vamos iguales todos los días a trabajar, así que creo que es una mirada mucho más abarcadora, mucho más integradora. Antes, no tanto, porque si uno piensa que apenas pasaron 100 años de la producción en línea o menos, y a pesar de que ha pasado ese tiempo, aún hoy sigue funcionando. No es que porque tenga 100 años hoy no funciona, hoy sigue funcionando, está en la matriz de las personas, eso sigue funcionando igual. Pero se pensaba que las personas eran justamente un elemento más intercambiable. Entonces, como un cambio en un equipo de fútbol, sale uno, entra otro, pero bueno, creo que nosotros proponemos una mirada mucho más abarcativa. Lo que decíamos recién de mundos modernos, ¿no? Esa película donde Chaplin hablaba del hombre como un apéndice de la máquina. Exactamente, una programación de la máquina. Exacto, exactamente, sí. Justamente estaba ahí. Totalmente despersonalizado, ¿no? Claro. Después vino el modelo toyotista, que de alguna manera rompió ese esquema, claro, incorporó al ser humano, digamos, en el círculo de calidad. Y vos fíjate que ahí la innovación es escuchar a las personas, es decir, preguntarle a las personas que son las que mejor conocen su trabajo. ¿Quién conoce mejor el trabajo que aquel que lo realiza? Claro. Entonces la posibilidad de preguntar y escuchar, y a partir de ahí aparecieron todas estas mejoras. Ya hablaremos un día más de eso porque es un tema muy interesante el hablar del modelo toyotista, ¿no? Tal cual. De cómo cambió el mundo y cómo que también la persona se cambió, ¿no? Por lo cual no dejamos de hablar de psicología. No. Porque muchos nos dicen, sobre todo nuestros amigos de internet, a veces toman temas más psicológicos. Es psicológico esto, porque estamos hablando justamente del capital humano y estamos hablando de la persona. Y además, de la persona con toda su integridad. Pensar que pasamos casi el 70% de nuestra vida trabajando, ¿no? Así que imagínate, es importante. Así es, así es. Los invito, Daniel y Claudio, a que me acompañen a responder las preguntas que nos han hecho llegar tanto a psicologeando.com.ar como a Facebook, algunas de nuestras personas que han leído nuestra consigna de hoy y han aportado lo siguiente. Muy bien, la primera pregunta que pasamos a leer dice: hola licenciado, ¿cómo hago para poder tener ganas de ir a trabajar si permanentemente siento que mi jefe me rebaja como persona, me maltrata psicológicamente, igual que a mí, a todo el mundo? Bueno, muy bien, se comunicó Rosa vía psicologeando.com.ar. Empiezo respondiendo yo y después le paso al profesional de recursos humanos con el tema. Es difícil, obviamente, ir a trabajar en un lugar hostil. Como decíamos recién, es parte de la incapacidad de muchos jefes el hecho de no darse cuenta que un lugar hostil hace que la persona no funcione bien. O sea, yo también pienso que como les pago mi sueldo, de esa manera yo tengo todo el derecho a hacerte hacerte un esclavo de mí. Pero obviamente esto es un concepto totalmente erróneo, que lo único que hace es que la persona se sienta rebajada y con menos capacidad de dar su potencialidad. ¿Sí? Se logra lo que se llama en sistémica un modelo de inercia, donde la persona no rinde, siente que llega cansada a su casa y pese a que dio todo, no rindió, no dio su esfuerzo. Entonces lo que tenemos que lograr justamente es esto, entender de que a veces esos modelos no van. Ahora, ¿cómo hace uno desde su lugar? Yo creo que es una mentalidad de focalizarte, tratar de encontrar lo bueno, tratar de encontrarte más allá de la mirada del otro, tratar de hacer bien las cosas. Si haces las cosas bien, nadie te puede hacer nada mal. Si vos haces las cosas correctas, lo que se espera de vos, nadie te puede hacer mal. La fuerza está en uno, en saberse justamente haciendo bien las cosas. Claudio. Bueno, yo creo que hace poco recibí justamente una consulta bastante parecida, ¿no? de la vida cotidiana de trabajo y lo complejo que es cuando te toca un jefe con esas características. En principio, digamos que no tiene las condiciones necesarias o las habilidades o las competencias necesarias para ser jefe, ¿no? Y lo complejo que significa manejarse en ese ambiente. Yo creo que de todas formas las empresas siempre tienen algunos lugarcitos donde uno puede ir a plantear esta situación. Siempre debe haber algún otro capataz piola, algún jefe que esté en otro lugar, algún gerente. Tratar de acceder a esas personas para plantear la situación. Y en el peor de los casos hay
acciones concretas que se pueden hacer. Vos, si entras a la página del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, tenés una solapa donde podés hacer denuncias de estas características, para poder combatir esto del acoso laboral, ¿no? Claro, más de uno no lo hará por miedo, seguramente. Seguramente, pero bueno, creo que... ¿Son anónimas las denuncias? Sí, yo creo que hay que romper con esto, ¿no? De todos modos, a ver, es también un llamado de atención para aquellos que lideran las empresas, porque esto es como la Vida, un caso, 2 casos, 3 casos, pero hoy en muchas empresas se le da mucha importancia a lo que es la marca del empleador, que se traduce más o menos así. Si vos fueras un empresario, yo le preguntaría a tu gente, ¿está bueno trabajar en esta empresa? Y la propia gente va a decir si está bueno o no está bueno trabajar acá. Y eso repercute en el afuera. O sea, tarde o temprano la empresa termina pagando el costo de esta situación. Si aquellos que gerencian la empresa, que dirigen la empresa, no toman conciencia de esto, lo que va a pasar es pérdida de empleados, pérdida de juicios millonarios y pérdida de credibilidad en el mercado, en el fondo, ¿no? Vamos a decir entonces que el capital humano hace el capital empresarial. Absolutamente, forma parte. Con lo cual, de la misma manera que vos cuidás a tus máquinas, protegés, digamos, tus recursos materiales, protegés tus recursos humanos que hacen el capital de lo que vos estás invirtiendo, de lo que te posiciona a vos en el mercado. Fíjate que hoy se habla de innovaciones todo el tiempo, y las innovaciones, ¿quién las propone? Las personas, ¿no? Si vos no tenés un capital humano acorde a los cambios, seguramente te vas a quedar. Y el mercado es darwinista, ¿no? Darwiniano. Es decir, sobreviven aquellos que estén mejor adaptados. Hoy se habla de aprendizaje como la capacidad de adaptarse a los cambios del mercado. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, Víctor. Licenciado Massaro, en mi trabajo no existen incentivos más que el sueldo. ¿Está mal que así sea? Me dicen que no puede ser lo único que me motiva, pero es lo que siento. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, me pregunta Víctor, que nos ha dejado esta pregunta por Facebook. Para hacerlo participar también a Daniel, que él es también empleador y que también está en el mercado y que también conoce el tema porque ha sido gerente vos también. Sí. Y te podemos vincular a ese lugar, ¿no? Del lugar del empresario, vamos, para completar la tercera pata de lo que sería el tema. ¿Se puede motivar de algo más que no sea por el sueldo? Mirá. Después dejamos el tema de las consecuencias y lo charlamos nosotros. Yo creo que si yo me pongo del lado del empresario, del lado del gerente, primero quiero aclarar algo un poquito también, respondiendo las dos preguntitas juntas. Tengan bien claro que el trabajo es piramidal, o sea, cuanto más arriba estás en la gerencia, más solo estás en la silla, ¿sí? Como alguna vez dijo Bonavena, todos somos bárbaros, pero cuando toca la campana te sacan el banquito. Y cuando estás arriba, como gerente general, te sacan el banquito. Entonces muchas veces, apoyo lo que dice Claudio, si un gerente es piola, tiene que escuchar al otro, al de abajo en escala laboral, ¿no? Porque esa retroalimentación es la que te hace crecer como empresa, sin duda alguna. Por otro lado, hoy una empresa que solo pague un sueldo, por bueno que sea, yo creo que está condenada al fracaso, porque no tenés identificación de marca, porque no tenés identificación de objetivos. El empleado tiene que participar de tus objetivos. O sea, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo hoy como Tecnocomputer es identificarnos como una empresa de servicios informáticos en Moreno. Mis empleados tienen que estar embebidos de ese objetivo, que es el de la empresa. No es el mío, es el de la empresa. Y una empresa es como un barco. El capitán también la va a comandar. Pero si el último de los marineros, que es el encargado de tirar el ancla, no tiró el ancla, el barco se hace bolsa contra el muelle. Entonces yo creo que un capitán lógico tiene que darle incentivos y tiene que más que nada llevarlos a conocer el objetivo de la empresa y motivarlos para que todos lleguemos a ese objetivo. Muy bien. Había una segunda parte de la pregunta que decía cuáles son las consecuencias de que solamente exista este tema del incentivo salarial. Bueno, yo creo que la primera consecuencia es que si solamente trabajas por el sueldo, veo como dos líneas de abordaje. Por un lado, mañana alguien me paga más y me fui. O sea que si solamente me motiva el sueldo, me vendo al mejor postor desde el punto de vista del empleado. Eso genera que no tenga pertenencia, es decir, soy simplemente un vendedor de mi servicio a quien me pague más. Del lado del empleador no genera pertenencia, es decir,
la posibilidad de perder el talento, hoy que se habla tanto de retención del talento, si solamente me ciño a pagar los sueldos del mercado, seguramente va a haber otro que va a mejorar la oferta. Entonces, ¿cómo hago para que esa persona quiera quedarse en mi empresa? Bueno, seguramente voy a tener que afinar la creatividad, que hoy se hablaba de la creatividad. Creo que por ahí pasa. Muchas veces no es lo económico. Lo económico es muy importante, pero hasta un cierto nivel. Después ya pierde un poco de importancia. Aparecen otras cosas. Sobre todo si la persona va creciendo y se va desarrollando en la escala piramidal. Hace mucho tiempo los estudios de Hodgson, ¿no? Que hacía el Mayo, Sí. demostraban la importancia Exacto. que tenía el sentido de pertenencia de un individuo Exacto. dentro de la organización, el trabajo en equipo, Sí, sí. que lograba, después de varios experimentos, los que hizo Mayo, es ir cambiando variables e ir sumando a la persona en equipo de trabajo. ¿Sí? Con incentivos laborales, pero y con otros incentivos más. Sacó los incentivos y dejó solamente a la persona trabajando en equipo y demostró que la persona trabajando en equipo se incentivaba de la misma manera que con incentivos salarial. Sí, Con lo cual, digo, hace tiempo que la Escuela de Relaciones Humanas trabajaba esta mirada. supuesto. Sí, sí, además, mira, es muy actual. Vos haces una capacitación, haces un taller o una actividad del tipo que fuere y preguntás, ¿alguno de ustedes se iría a trabajar a otra empresa aún ganando menos? Y más de uno levanta la mano. O sea que fíjate la importancia del sueldo, pero si estoy en un mal clima, eso pasa a un segundo plano. En muchos casos que se hace. Sí. Vamos a ir a una pausa, luego la misma ya estamos cerrando, se están ya apurando, ya estamos pasando de tiempo de nuestras pautas y luego la misma ya hacemos el cierre final, las últimas conclusiones que hacen este tema del humano más que recurso. Ya volvemos.